Videos para el maestro. Matemáticas. Primer grado. Bloque 2. 17. Multiplicación y división 3. La enseñanza de la multiplicación y división de números decimales. Bienvenidos. Soy Raquel Bernabé Ramos y hoy hablaremos de la enseñanza de la multiplicación y división de números decimales. Vínculos con la secuencia 5, multiplicación y división 1. Que los alumnos usen el algoritmo de la multiplicación con números fraccionarios al resolver problemas. Secuencia 6, multiplicación y división 2. Que los alumnos usen el algoritmo de la multiplicación con números decimales al resolver problemas. Secuencia 17, multiplicación y división 3. Que los alumnos resuelvan problemas que implican dividir números decimales donde el dividendo o el divisor tienen punto decimal. Asimismo, que profundicen en sus conocimientos sobre la división de números decimales. El aprendizaje esperado resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales. Saberes implicados. Dividir números naturales. Comprensión de la división como operación. Contenidos. La idea de números decimales. Conocimiento de sus características. Resolver problemas con divisiones. Razonabilidad y sentido en el contexto de la matemática. En este grado se estudia la división de números decimales en las que tanto dividendo como divisor tienen cifras decimales. La manera en cómo se estudia este tipo de divisiones es mediante la resolución de problemas matemáticos. Comprender al número decimal posibilita utilizar los algoritmos de cálculo definido para los números naturales. Desde el momento en que la parte decimal de un número decimal se construye siguiendo las mismas reglas que se usan para la parte entera, también se puede trasladar los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división al caso de los números decimales, sin más que añadir algunas consideraciones acerca de la colocación de los puntos. Esto permite abreviar los cálculos numéricos de números decimales. El sistema de unidades de medida es decimal. Todas las medidas pueden expresarse mediante números decimales y las operaciones entre ellas se hacen más fáciles. La división de dos números decimales se puede reducir siempre a la de un dividendo decimal y un divisor entero, ya que si el divisor tiene decimales se puede transformar en entero multiplicando por la potencia de 10 conveniente a ambos números. El algoritmo que se aplica es el mismo que el de la división entera. Se traslada el punto al cociente cuando se encuentra en el dividendo. Cuando se agotan las cifras del dividendo, se continúa la división bajando ceros. Otra creencia común entre los alumnos es pensar que al hacer una división, el resultado siempre va a ser menor que el dividendo. En esta secuencia se darán cuenta de que no siempre es así. Por ejemplo, al dividir 8 entre 0.5, el resultado es 16. El sentido y la razonabilidad dentro del contexto del problema. Es probable que algunos alumnos asocien la división con los problemas de reparto. Si bien esto es parcialmente verdadero, se darán cuenta de que hay problemas de división en los que el reparto no tiene sentido. Por ejemplo, dividir 8 entre 0.5 no puede interpretarse como reparto. Al estudiar esta secuencia, podrán dar respuesta a la pregunta: ¿cuántas veces cabe un número en otro? Tiene más sentido cuando se abordan problemas de división entre un número con punto decimal. Así, 8 entre 0.5 puede interpretarse como ¿cuántas veces cabe 0.5 en 8? Y cabe 16 veces. Las dificultades frecuentes implican operar mecánicamente, falta de un significado de la división, aplicar la operación, la razonabilidad y el sentido. Hay que cambiar la cultura matemática de los alumnos, comprender los saberes implicados. Veamos algunos casos. Cuando el divisor es un número decimal, es necesario convertirlo en número entero y después hacer la división.
Para ello, se agregan en el dividendo tanto ceros como cifras decimales, tiene el divisor. El punto se recorre hacia la derecha y se divide como si ambos números fueran enteros. Si es necesario, se agregan ceros en el dividendo para seguir operando hasta que el residuo sea cero o se tenga una aproximación satisfactoria. Cuando el divisor es entero y el dividendo es un número decimal, se divide como si ambos fueran números enteros y se coloca el punto decimal en el cociente en la misma posición que el punto decimal del dividendo. En este caso, también se pueden agregar más ceros para seguir operando. Cuando tanto el divisor como el dividendo son números decimales, se recorre el punto decimal de ambos a la derecha, tantos lugares como cifras decimales tenga el divisor. Si es necesario, en el dividendo se agregan ceros. Después se resuelve la división como si ambos números fueran enteros. Si es necesario, también en este caso se agregan ceros al dividendo para seguir operando hasta que el residuo sea cero o se tenga la aproximación que se busca. Ausencia de significado de los objetos matemáticos. Automatización prematura de soluciones. El estudiante, en su necesidad de acción, tiende a memorizar las reglas que le permiten actuar antes de dar sentido y significado al contenido del proceso que se está desarrollando, tratando de llegar cuanto antes a la respuesta correcta. Esto funciona en aplicaciones conocidas o familiares. Sin embargo, al aumentar la complejidad, se imposibilita la resolución, comprometiendo el resultado correcto. Recomendaciones didácticas. Explorar para comprender razonamientos diversos, contrastar argumentos, validar con la calculadora el resultado, revisar la gradualidad, generar la necesidad de establecer la resolución del problema. Cuando se da sentido a las operaciones y a los números, se tienen ciertos beneficios en el aprendizaje de los alumnos. Se desarrolla un significado a los números decimales cuando representan intereses, porcentajes, descuentos, al estimar y calcular superficies, por ejemplo. Se tiene la capacidad para visualizar ideas numéricas desde un punto de vista geométrico. Se pueden interpretar los resultados obtenidos con una calculadora. Esperamos que esta información les resulte útil para su práctica docente. Los invitamos a visitar el portal de Telesecundaria. Hasta pronto.